En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios. Momentos con Male. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentos con Male. Estamos muy contentos de que estés con nosotros aquí, tanto en podcasts, en Libertad Radio, en YouTube, y que los puedas ver también en la difusión que estaremos haciendo de este tema a través también de Facebook. Hoy voy a tratar contigo un tema que tal vez no te sientas identificado o identificada, y es el ahorro. A veces es un tema polémico, sobre todo cuando tenemos pues una estructura mental, religiosa también, donde a veces nosotros decimos pues que no es bueno guardar dinero, ¿no? Pero voy a ir desarrollando este tema de una manera sencilla para que podamos nosotros comprender que sí es necesario ahorrar, que sí la palabra nos anima a ser sabios y cuidadosos en lo que Dios nos entrega de una manera en su bondad y en su misericordia. Primero debemos de entender que toda buena dádiva y todo don perfecto, y esto estamos hablando del dinero también, es entregado por Dios a nuestras vidas. Pero también Él nos llama a ser buenos administradores de lo que Él tan buenamente nos provee. No dejemos de perder la perspectiva que la fuente de bendición, la fuente de provisión para nosotros es Dios, pero Él pone medios para hacerlo, y uno de esos medios es el trabajo. Y hay una promesa de parte de Él que prosperará toda la obra de nuestras manos. Entonces, como fruto de esa fuente de bendición, pues el dinero que recibimos por trabajar, recibimos un salario, y nosotros en esa buena administración que Dios nos demanda que tengamos, ¿verdad? Nos anima en su palabra a ser buenos mayordomos. Hay una parte especial que nosotros debemos aprender, que es la disciplina del ahorro. A veces no tenemos una salud financiera, y para cuando nos llega nuestro dinero, nuestro salario, pues ya tenemos que pagar deudas que adquirimos durante el mes, durante la quincena, deudas que ya tienen mucho tiempo en nuestra vida, y nos merma el poder nosotros vivir con una salud financiera, y también nos obstaculiza el desarrollar el hábito de ahorrar. Y creo personalmente que este es un hábito que los padres sería bueno implementar dentro de esa formación de sus hijos. Empezar a ahorrar o empezar a enseñar a sus hijos a no gastarse todo lo que reciben. ¿Y qué es en sí el ahorro? Es destinar una parte de lo percibido y dejarlo ahí guardado. Y a veces a lo mejor tú puedes decir, ay Malena, me estás diciendo que adquiera un hábito de algo que ni tan siquiera tengo con qué hacerlo. Pero vamos a aprender que siempre hay oportunidad. Entonces, como te decía, uno de los hábitos, una de las disciplinas que los padres sería bueno que enseñaran a sus hijos desde pequeños es el del ahorro. El ahorro es algo que nosotros debemos de empezar a desarrollar sin temor, sin falta de fe. Cualquiera que sea las intenciones de ahorrar, siempre deben de ser con un propósito, siempre con un objetivo. Para veces para los creyentes, para los hijos de Dios y para mentes que a veces están muy estructuradas religiosamente, pueden llegar a pensar que ahorrar es falta de fe, es también codicia, avaricia. Y sí, muchos pueden ser motivados
por este tipo de actitudes del corazón. A veces, y estoy hablando, no le estoy hablando a esas personas que no son hijos de Dios. Te estoy hablando a ti y me estoy hablando a mí. A veces nosotros nos etiquetamos como personas de muy buen corazón, pero a veces no nos vemos en el espejo de la palabra y no nos determinamos como esas personas que hay avaricia, ¿verdad? Que hay codicia en nuestras vidas. Pues a veces ahorramos, como te decía hace un momento, con un temor al futuro, con una falta de fe de que Dios no nos vaya a proveer para alguna situación que se salga de nuestras manos. Creemos que nosotros vamos a ser mejores administradores si guardamos dinero, pero te digo, estoy hablando en este punto de la charla cuando lo hacemos con motivaciones no sanas, no correctas, como puede ser la codicia. Hay gente que no se compra nada, ¿verdad? Y tiene guardado su dinero en el banco y te comento, pues es en base a una mala motivación del corazón, ¿verdad? De guardar para enriquecerse y la gente vive no disfrutando, ¿verdad? De esa provisión de Dios y prefiere guardarlo y acumularlo, ¿verdad? Se hacen acumuladores financieros y llegan al final de sus vidas sin haber disfrutado lo que Dios de buena mano, ¿verdad? Sin haber disfrutado ese don, esa bendición que Dios les regaló. Y viven a veces en una miseria y en pues no disfrutar. Y no estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí poder abrir el tema a vernos, como les decía, cómo está nuestra salud financiera, hablando de cómo vemos nosotros el dinero. Y a veces, como te digo, pues guardamos y no disfrutamos. Nos vamos al extremo. Somos personas a veces extremistas con ciertos temas, ¿no? Y un tema sensible es el dinero, porque pues cada quien hace con su dinero lo que quiere. Pero vamos abriendo nuestro corazón y nuestra mente a caminar en esta área de nuestra vida, también en una salud, ¿verdad? Que forma parte también de nuestro ser integral. Si somos codiciosos, quiere decir que el alma no está sana y necesitamos llevar esa alma a sanidad. O nos vamos al otro extremo en el área financiera. Somos personas que vivimos endeudadas, ¿verdad? Hay un hábito de la deuda, hay un hábito de estar siempre en servidumbre. La Biblia habla que cuando nosotros tenemos personas a las cuales debemos, nosotros nos volvemos esclavas de esas personas. Y si te das cuenta, si tú has recurrido a préstamos, si estás endeudados con personas o con alguna casa comercial, pues te das cuenta que tú trabajas y cuando recibes el salario, vas y se lo entregas. Esto es es una esclavitud. Si le damos la palabra correcta, es una esclavitud. Lo ideal, ¿verdad?, es que recibamos nuestro dinero y entonces nosotros gastemos o invertamos ya en un dinero que tiene una sanidad, que no está comprometido. Y no estoy satanizando tampoco el hecho que a veces puedes recurrir a ciertos créditos o comprar, ¿verdad?, a crédito algo, pero sí hacerlo de una manera sabia, de una manera con inteligencia. Y bueno, el tema de la salud financiera es muy, muy amplio, pero un detalle, por llamarlo así, o una gran disciplina, hablando más correctamente, para llegar a una salud financiera es el ahorro. Y no quiero que te descartes, no quieras que digas, no, Male, es que yo ahorita no sabes lo que yo estoy viviendo. Tú no tienes ni la menor idea que a veces no tengo ni para comprar tortillas o pan o arroz. Pero cuando nos expresamos así, pues tenemos que ver cómo hemos manejado nosotros nuestras finanzas. A veces vivir en escasez es el resultado de una no buena mayordomía en nuestra economía y no haber desarrollado la disciplina del ahorro. La palabra en Proverbios dice que
Hay una actitud que nosotros debemos de copiar. Hay acciones que nosotros debemos de imitar. Y aquí se refiere la palabra a un animalito muy, muy pequeño, a un insecto pequeño, que son las hormigas. Y ahí verlas y copiarles, ¿verdad? Ahí verlas, observarlas y tomar ejemplo de ellas, de cómo trabajar en el presente para en el futuro inmediato o el futuro más no tan cercano, podamos vernos beneficiados con esas acciones. Las hormigas trabajan en el verano, las hormigas trabajan en esa temporada de la vida o climática, digamos, hablando correctamente en relación a ellas, donde está la provisión, donde hay la fuerza, donde están las capacidades al 100 para trabajar, pero ahorran, están guardando, están ellas preveyendo, están preparándose para el momento donde no va a ser adecuado ese tipo de trabajo, donde no climáticamente no va a estar todas las condiciones adecuadas para que ellas puedan ejercer y efectuar ese trabajo, sino que están haciendo? Preveyendo, están ahorrando, se están preparando para algo futuro. Entonces, debemos de adquirir nosotros, o sería especial para nuestras vidas, adquirir esta disciplina, que se haga una cultura en nuestra vida y forme parte de nuestro carácter, el poder ahorrar. Y a veces nosotros las personas pues aprendemos en base pues a esas experiencias de vida que no son tan gratas, ¿verdad? Que no son las que quisiéramos vivir. Y a veces no, ni en esas circunstancias de vidas, de momentos difíciles aprendemos. Pero yo más adelante te voy a compartir algo que yo aprendí en relación al ahorro en uno de los momentos económicos más críticos de nuestras vidas, hablando matrimonialmente. Entonces, retomando, ¿qué es ahorrar? Es la separación del dinero que nosotros recibimos, pero que va a tener un objetivo específico, ya sea a pequeño, a mediano o a largo plazo. ¿Te has escuchado decir, no, es que yo no puedo comprar nada contado? No, yo no puedo viajar porque no tengo dinero. No, yo no puedo salir a comer tal cosa a un restaurante porque no tengo. Y sí, hay personas que su economía está totalmente pues muy baja, que se viven para solamente sustentar las necesidades básicas, por llamarlo así, ¿verdad? Hay gente que sí no tiene oportunidad de poder ahorrar. Pero quiero que te analices y seas sincero contigo mismo, contigo misma, y puedas decir, no, yo sí puedo. Soy muy desordenado en esto, pero creo que si me esfuerzo, creo si tomo la actitud o emito las acciones de la hormiga, yo puedo llegar a generar en mí ese hábito, ¿verdad? A formar y desarrollar en mí el hábito del ahorro. O soy un papá, ¿verdad? Una mamá que le doy a mi hijo, bueno, en un momento de la vida en México se llamaba el domingo, que nos daban a los niños un dinero que el domingo que destinábamos nosotros a comprar pues lo que quisiéramos, ¿no? Por generalmente pues eran dulces, ¿verdad? O algo, o niños que ya en sí ya tenían en ellos desarrollándose el hábito de ahorrar. Ellos separaban una parte de ese dinero y otra la gastaban. Otros niños, ya ellos ya desarrollando en su mente y en su corazón el hábito del ahorro, ellos decían, no, voy a guardar este domingo y por tanto tiempo lo voy a estar guardando porque me quiero comprar una bicicleta, unos tenis. Iba enfocado el hábito. Eso es muy importante que nosotros podamos escribir, porque nosotros a veces las personas cuando no escribimos las cosas, no hay una imagen cerebral que nos ayude a llegar a un propósito.
siempre es bueno escribirlo, ¿no? No solamente poderlo pensar o hablar, porque hay un compromiso que se genera en nuestro cerebro cuando nosotros escribimos. Entonces es bueno cuando nosotros ahorramos escribir el objetivo por el cual nosotros estamos ahorrando. Y bueno, te decía, pues había esa costumbre en la zona de México en el que yo vivía, no sé si en la totalidad de México, igual había familias que no tenían la oportunidad de dar el domingo, ¿no? Como nosotros decíamos. Pero hablemos de los que sí hemos tenido oportunidad. Hablemos de aquellas personas que sí recibimos un salario que no solamente nos lleva a comprar lo básico. Hablemos de personas que a veces el salario o la paga de nuestro trabajo o nuestros ingresos sí nos van a permitir desarrollar el hábito del ahorro. Y si me está escuchando una persona que solamente compra lo básico, no quiero que te descartes. No quiero que digas, bueno, está bien, entonces esta charla no es para mí. Voy a cambiar de canal, ¿verdad? Voy a dejar de oír a Male porque pues no me identifico. Yo no soy una persona que pueda hacer esto que ella está comentando en este momento. No te descartes. Todos, absolutamente todos, podemos empezar o podemos continuar desarrollando este buen hábito del ahorrar. Este caminar, como te decía, sobre todo, y si eres creyente, si eres una hija o un hijo de Dios, hacer esos buenos mayordomos, caminar en una mayordomía adecuada de lo que Dios nos da a nosotros. Entonces, ahorrar es separar. Necesitamos, para ahorrar, nosotros hacer un presupuesto de lo que recibimos. Todos recibimos alguna cantidad de dinero. Y nosotros empezar a hacer un presupuesto donde dentro de ese presupuesto vamos a meter la línea del ahorro, donde vamos a separar esa pequeña, mediana, grande separación de dinero que va a tener un objetivo, que va a tener un propósito, porque como te digo, no es en esa codicia, en esa avaricia de nada más acumular dinero y tenerlo guardado en el banco o como decía antes, las personas debajo del colchón, ¿no? Sino que debemos de tener claro que necesitamos desarrollar el hábito del ahorro, pero debe de tener una motivación sana, tiene que tener un objetivo y un tiempo en el cual nosotros vamos a invertir o a gastar ese dinero que estamos separando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Escribiendo un presupuesto. Aunque tú te quieras descartar, tienes la oportunidad de hacer un presupuesto. ¿Para qué? Para que esos números que están en rojo lleguen a estar en negro. ¿Para qué? Para ayudarnos a no vivir en esclavitud y en deuda. Porque recuerda, cuando nosotros tenemos esos hábitos de la deuda, estamos en esclavitud. Y el ahorro nos puede ayudar a ir sanando nuestras finanzas. Entonces, vamos a escribir cuántos son nuestros ingresos y en nuestro presupuesto vamos a poner nuestros gastos físicos. Como creyentes que hemos desarrollado la obediencia del diezmo, pues lo pones ahí como prioridad, ¿verdad? Como ese dinero que no vas a gastar. Y posteriormente tus gastos físicos y posteriormente tus gastos fijos. Esos gastos que son de quincena, si te pagan por quincena. Hay gente que le pagan diario incluso o personas que les pagan semanalmente, quincenal o mensual. De acuerdo a los tiempos que son tus ingresos, ¿verdad? Tú vas a poner allí tus gastos fijos. Y vas a poner, ¿verdad? Pues lo que gastas en comida, lo que gastas en transporte. Si tienes carro, pues todo lo que esos gastos que te genera la gasolina, el mantenimiento de tu carro, esos gastos de tu vehículo,
que son en ciertas temporadas, ¿no? Como por ejemplo cuando se pagan los impuestos vehiculares, cuando tengas que renovar la licencia. O sea, esos no son gastos tan continuos, pero sí, por ejemplo, la gasolina, ¿no? La gasolina, que eso va a ser un gasto que va a ser parte de lo que fijamente tienes que separar. Si viajas en bus, en camión, ¿verdad? En guagua, como lo mencionen en tu país, pues separarlos, ¿no? Eso parte de ese dinero que no debes de gastar porque lo necesitas para tu transportación. Al menos que la inversión que tú hagas en ir a un lugar en tiempo, estoy hablando, sea corta y tú determines mejor irte caminando, ¿no? Entonces, pero hablemos de esos gastos donde tú vas a separar, donde tú, ese presupuesto donde vas a destinar cada egreso, cada ese gasto que vas a tener o esa inversión. Entonces, comida, transporte, servicios públicos, ¿verdad? Pues esos son los gastos fijos. Pues la luz, el agua, el teléfono, ¿verdad? Hay personas que por su trabajo un gasto fijo es el pago del internet. Entonces, cada quien tiene sus gastos personales, sus gastos fijos muy determinados. Y ese dinero pues se pone en el presupuesto. Y también evitar, ¿verdad? Esos gastos hormigas. Esos que va a veces uno, si viajamos en camión o en bus y vemos pues por ahí que me están vendiendo mango con limón y así, ay, me voy a comprar uno, pues total, que tanto es tantito, ¿no? Pero a lo mejor al otro día también nos lo compramos otra cosa y al rato otra cosa y terminamos gastando en lo que era de una inversión para algo de un gasto fijo importante, ¿no? Realmente que tenemos que cuidar, que no tenemos que deshacernos de ese dinero de una manera no sabia. Entonces sí necesitamos dentro de nuestro presupuesto, pues si hay la oportunidad, ¿verdad? Decir tanto para antojos. Algo para decir, bueno, si se me antoja algo y ser disciplinados y gastarlo nada más, no excedernos, no tomar de otro dinero para esto. Y también poner esa línea del ahorro. Bueno, si a ti dices tú, no, es que a mí no me sobra para ahorrar, nunca te va a sobrar, ¿sí? Porque siempre entre la gente, entre más gana, se crean más necesidades. Entonces siempre vamos a decir, no es que no me alcanza. No es que no puedo. Si tienes un peso, pues la mitad ahorra, ¿sí? O sea, te quiero animar a desarrollar el hábito del ahorro, ¿no? Y tú dices, bueno, pero con un peso, ¿qué me voy a comprar? Pues a lo mejor tú puedes decir, bueno, de peso a peso, dices tú, bueno, tal vez hay un helado que nunca me he podido comprar y de peso a peso un día tú vas y te lo tomas, entonces te lo puedes comprar. No minimices tu capacidad de ahorrar. Yo creo que cuando una persona que no tiene este hábito y lo logra, hay una alegría, una satisfacción que para otros son cosas pequeñas, para el que lo acaba de adquirir y logra ese objetivo que se propone, es una gran satisfacción. Y es un primer paso. Es un primer paso donde nos vamos a dar cuenta que sí lo podemos lograr, que sí podemos vivir de una manera diferente. No te estoy hablando de que yo te prometa que te vas a hacer rico. Solamente te estoy hablando de aprender a ser un buen mayordomo de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos provee, de lo que Dios a través de su promesa de que va a bendecir todo lo que hagamos y que va a ser prosperado. Entonces, si yo tomo esta promesa para mi vida, si tú la tomas y dices, voy a ahorrar, Dios va a prosperar esa obra de tus manos. Va a prosperar esa determinación que tú tienes para separar esta parte de tu dinero, pequeña o grande. Dios la va a prosperar. Y en esto tenemos que caminar en fe. No en esa incredulidad, ay no, qué cuento chino me está diciendo Malena, ¿verdad? No, sino empezar a vivir promesas de Dios. Pero tenemos esa mentalidad que a veces queremos que sean a cosas grandes. Empecemos por lo pequeño. Recuerda que la palabra dice que si somos fieles en lo poco, Él nos va a dar más. Entonces, tener esa fidelidad también, aún en lo poco, aún viendo el trabajo de
como te digo, ese trabajo de la hormiga, de ese animalito pequeño, previsor. Entonces, empezar a generar este hábito del ahorro en nuestras vidas, con un propósito, con un objetivo, con un corazón sano, que sea un corazón en libertad, no un corazón en falta de fe, ni en una codicia, sino por querer aprender a ser buenos mayordomos. Entonces, en ese presupuesto vamos a poner esa línea del ahorro. Aunque digas tú, pero es tan poquito, no importa, Dios va a ver tu fidelidad. Cómprate una alcancía, un cochinito, como decimos en México, ¿verdad? Con la figura, una alcancía de la manera que tú quieras y bien cerrada para que no le puedas hacer esos autorrobos, ¿no? Sino que ahorres esa moneda, ¿verdad? Ese billete, o sea, lo que tú quieras. Ya si tú tienes la capacidad para hacerlo en un banco, pues adelante. Pero como te digo, no te descartes, aún si es un bote de lámina, ¿verdad? Con tapadera o sin tapadera, pero que tú ahí estés ahorrando. Y obviamente no le digas a nadie y ponlo en un lugar seguro. Pon en un lugar seguro donde nada más tú sepas dónde está ese guardadito que tú estás haciendo. Si lo haces en tu casa, si lo haces en el banco, pues ahí tú haces tu sobrecito, ¿verdad? Porque hay incluso bancos que te dan la opción de que te descuentan de tu ingreso, te descuentan algunos usan como un sobrecito, ¿verdad? En su página, ahí en su app, donde va destinado ese dinero que es para que no esté en vista para ti, no esté tampoco disponible en tu, pues de manera que tú puedas sacarlo del cajero, sino que está en un apartado ahí que puedas sacar en determinado tiempo. Y no estoy hablando de una inversión, estoy hablando de esas herramientas que tienen los bancos para que tú ahorres. Es bueno ahorrar con un objetivo, como te lo he estado mencionando durante la charla. A veces puede ser que digas tú, yo me quiero comprar unos zapatos, me quiero comprar un rímel, ¿verdad? Una máscara de pestañas, como le llaman en otro país. Estoy hablando cosas de mujeres, ¿verdad? Pero a lo mejor los hombres, pues unos tenis o una camiseta, no sé. Cada quien sabe qué es lo que le pudiera anhelar comprar, ¿verdad? Tal vez otras personas no, pues yo quiero ahorrar para comprarme otro carro o una bicicleta o una moto, ¿verdad? Cada quien va a tener sus objetivos, ¿no? Cada quien va a tener ese propósito por el cual ahorrar, pero siempre que haya un propósito y en sanidad. Te decía que no con codicia, no con falta de fe, no con temor, sino para logro de objetivos. Que ese logro de objetivos es que tú tomaste dominio sobre ti mismo para ahorrar, para destinar ese dinero con un objetivo que te va a llevar a una satisfacción personal donde tú vas a ver que tú empiezas a caminar en una mayordomía de lo que Dios te ha regalado. Entonces, tal vez el ahorro también puede estar destinado a pagar una deuda, ¿verdad? Tal vez le pediste prestado a alguien y tienes ya mucho tiempo de que no le has dado ni un abono a esa persona, ni le has podido pagar, pero tal vez el ahorro es decir, yo voy a apartar esto para pagarle a Laura, yo voy a ahorrar esto para abonarle a Pedro, que haya esa intención de ir quitando esas cosas que dañan y enferman nuestras finanzas. Y una de ellas es la deuda. El gasto sin sentido daña nuestra economía, nuestras finanzas. La deuda daña nuestras finanzas, ¿verdad? El no ahorrar daña nuestras finanzas. También podemos ahorrar con el objetivo de bendecir a otra persona. Es decir, yo veo que tal persona está pasando una temporada de su vida difícil y le voy a bendecir, ¿verdad? La Biblia dice que el que da al pobre presta a Dios y que Él, ¿verdad? Va a hacer una retribución.
de eso que nosotros estamos dando. Entonces, no por menospreciar a nadie ni nada, sino a veces las personas tienen una situación financiera más difícil que la nuestra y los vemos, por ejemplo, en la calle. A veces vemos personas que son habitantes de la calle y nosotros no les damos, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, pues es que lo va a comprar una piedrita, ¿verdad? Un craquero va a comprar una piedra y se la va a fumar, ¿verdad? Pero a veces podemos nosotros ahorrar y poder decir, este fin de semana, tal vez no tengas la capacidad económica de alimentar a 10, pero tal vez sí para alimentar a uno, de comprarle con ese ahorro destinado, ¿verdad? Y decir, voy a ir a comprar, no sé, un pan con 1 litro de leche o un café o una hamburguesa, ¿verdad? Y se lo voy a ir a dejar a esta persona que yo veo cada vez que paso por ahí, lo estoy viendo. Esa es destinar el ahorro, ¿verdad? Con un propósito de bendecir a otra persona. Entonces, si tú das al pobre, estás ahorrando, estás haciendo también una inversión y Dios eso lo ve y Dios te va a retribuir. Entonces, tal vez en esto de los propósitos del ahorro puedes tener ese fin, ¿verdad? Ese objetivo, decir, yo voy a llevarle a este muchacho esto o esta muchacha esto de comer, ¿verdad? Algo preparado, algo que se pueda comer casi de inmediato, ¿verdad? Bueno, es lo que yo creo que a veces es mejor hacer. Entonces, en relación a llevarles algo preparado. Entonces, hay muchos propósitos para ahorrar. Hay infinidad de objetivos para el ahorro de una manera sana. Entonces es cuestión nada más de que nos pongamos nosotros en esta actitud, en este propósito, también siendo redundantes, de desarrollar el hábito y que se nos llegue a hacer una cultura y que después forme parte de nosotros mismos el ahorro. Yo te decía que te iba a comentar algo que yo viví. Yo era una persona que por hábito vivía muy endeudada. Por hábito no tenía una sanidad en mis finanzas y nunca me preparé para tener algo allí, para decir en una eventualidad, en esas cosas que nos pueden llegar a pasar. A veces damos por entendido que todo lo vamos a tener siempre. Y bueno, pasamos como familia, y estoy hablando como mi familia de origen, una temporada también difícil económica, pero digamos que en ese tiempo no era mi responsabilidad tener como la provisión, ¿verdad? De mi casa ni nada. Sí ayudé en un momento para salir de ese bache o de esa gran temporada que sí duró 7 años, pero ya te voy a hablar de algo más cercano. Y que fue una de las cosas, yo aprendí a ahorrar en el tiempo de la pandemia, en el tiempo del coronavirus. Y como que suena como muy, muy paradójico que en un tiempo tan crítico yo haya aprendido a ahorrar, haya tomado dominio propio de mí misma y haya aprendido a ser una mejor mayordoma de lo que Dios entregaba a nuestras manos. En esa temporada, pues nuestros ingresos como matrimonio no eran buenos. Estábamos pasando una situación pues difícil y se suma que en medio de la pandemia, no en medio, sino meses cercanos a haber comenzado, pues se tomó la decisión en mi trabajo de despedirme. Entonces, pues si ya la cosa no estaba tan fácil, pues se tornó un poquito más difícil. Pero siempre Dios teniendo el control de absolutamente todas las cosas, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Él siempre, a pesar de que nosotros no hemos desarrollado el hábito del ahorro, no hemos desarrollado una buena mayordomía que nos lleve a una salud financiera,
Él siempre es un papá responsable. Pero uno de los aprendizajes que él me dio en este tiempo fue empezar a ahorrar y empezar a ser una persona que sin temor pudiera llegar a vivir el hecho de lograr objetivos. Y una de las cosas que yo empecé a aprender junto con mi esposo es en el ahorro de lo que invertíamos en nuestro gasto fijo de la comida. Y te voy a explicar cómo. Normalmente nosotros, o yo, cuando iba yo al súper, veía en los estantes pues productos que a mí me gustaban, marcas que me gustaban. Y te voy a dar un ejemplo hasta tonto. Y te voy a hablar de las pastas para hacer comida, no pasta dental. Y nosotros en Sinaloa dicen las sopas, ¿no? En la parte de las sopas, ¿verdad? Pero en la parte de las pastas, ¿no? Y digamos espaguetis, coditos, conchitas, lo que haya en tu país, ¿verdad? Y pues yo veía siempre unas marcas y me gustaba comprar esa marca, ¿no? Y decía, ay, no, porque esta es buena. Pero aprendí que tenía que ahorrar, que tenía que bajarle a mi presupuesto, ¿no? Entonces le dije a mi esposo, vamos a aprender a ir al súper y no comprar en los estantes en la altura que nos dan a nuestros ojos, porque por lo general es una estrategia de mercadotecnia que con lo que te da a la altura de tus ojos sin que tengas que agacharte. Si subes un poquito más, pues están un poco más caras las cosas, pero a nivel, digamos que es algo que es bueno y que es una marca pues más reconocida, tal vez de tu país, no de importación, pero ahí y entonces tiene un precio pues un poquito elevado. Pero conforme vas bajando la mirada y vas a las partes de la estantería, la parte más baja, los precios van bajando. Eso fue algo que aprendí. Entonces yo dije, pues bueno, al fin y al cabo pasta. Dije, el sazón lo tengo en la mano. Entonces, eso es lo que va a beneficiar, ¿verdad? Mi sazón. Y empecé a bajar las miradas de los estantes y a comprar productos donde podíamos nosotros bajar el presupuesto en relación a los gastos fijos. Y ahí es una forma de ahorrar. Ahí es una forma de aprender a ahorrar. Y así aprendí, ¿verdad? Poco a poco, en medio de un tiempo difícil, en un tiempo donde parecía que el ahorro era más imposible tener. Y empecé a apartar, ¿verdad? A guardar una cantidad de dinero para esos momentos que tal vez nos quisiéramos comer algo fuera de casa. Tal vez que ya me fuera necesario comprar algo a nivel personal, ¿verdad? Que pudiera yo, no sea tan necesario, ¿no? Pero que quisiera comprarlo. Entonces ahí fui ejerciendo yo un dominio sobre mí misma y empezando en ese dominio trae como fruto empezar a caminar en una mayordomía de lo que Dios nos da. Y aprendí, ¿verdad? También a guardar para fines muy especiales, ¿no? Y no comprar con deuda, sino comprar de contado. Entonces ha sido una mecánica que no me fue fácil, que a veces no me es todavía totalmente, es que estoy en una conquista total, pero yo voy muy, muy avanzada y eso me da mucha satisfacción y estoy muy agradecida con Dios que tal vez tarde para mí aprendí, pero ahí voy paso a paso, conquistando esta área de mi vida en la que caminé en mucho desorden, en cero sabiduría, porque te iba a decir en poca sabiduría, pero te voy a ser muy sincera, en cero sabiduría. Entonces, pero ahí voy. Y pues te quise compartir en este momento con Male este tema, ¿verdad? De lo cual pues desconozco muchas cosas porque no soy una experta financiera, pero sí te puedo decir que sí se puede tomar dominio sobre nosotros mismos y sí se puede empezar a aprender a llevar unas finanzas sanas. Sí se puede desarrollar el hábito del ahorro, aunque sea a una escala pequeña, pero con objetivos sanos, ¿sí? Determinando un tiempo para
para lograrlo. Y vivir esas grandes satisfacciones con pequeñas cosas. Vivir esas grandes victorias personales, aun con detalles pequeños. Dios siempre te va a proveer. Dios siempre me va a proveer. Pero Él nos anima a ser como las hormigas, a guardar para los tiempos que no van a ser tan fáciles. Pero sin temor, sí en fe y sí con mucha perseverancia. Te veo en otro momento con Male. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.